Bueno, en esta oportunidad quiero hacer conocer a la opinión pública sobre un trabajo de investigación, es decir, un artículo académico cuyo título dice Lecturas comunitarias para fortalecer la comprensión crítica de textos narrativos en estudiantes de nivel secundario. Este artículo académico nace prácticamente con las perspectivas, criterios y sugerencias vertidas por los distintos actores educativos. En el resumen podemos indicar que la formación integral de los estudiantes prácticamente se enfoca en fortalecer en los distintos aspectos, pero esencialmente también la información integral engloba a que los estudiantes puedan desarrollar una lectura sistemática y constante de manera voluntaria. En ese sentido, mediante el presente trabajo de investigación, vamos a hacer conocer las distintas actividades proactivas y positivas concretadas, todo con el propósito de contrarrestar ese desinterés que demuestran los estudiantes en cuanto a la lectura. Muy bien, vamos a hacer conocer entonces muchas actividades que realmente inciden de manera positiva en la actitud de las y los estudiantes en cuanto a la lectura voluntariosa. Una de las actividades para que se transforme la realidad en cuanto a la lectura de textos es el fortalecer en los valores sociocomunitarios. En su primera instancia, la responsabilidad y la honestidad, trabajar como inicio, ¿no? Y fortalecer la práctica de valores, ya que muchos estudiantes hoy en día demuestran esa deshonestidad, no son honestos en cuanto a la lectura de sus textos, buscan siempre alguna excusa o justificación por el cual no han leído su texto. Otra de las actividades muy trascendentales es plasmar los foros de lectura y debate, ya que esta actividad sin lugar a duda genera la participación activa de manera crítica propositiva de los actores, en este caso de los estudiantes, ¿no? En cuanto al tema central del texto leído. Otra de las actividades es fundamental es recurrir a la teatralización después de leer. Es fundamental que cuando se termine de leer un texto narrativo, los estudiantes prácticamente cumplen el papel, por ejemplo, del personaje principal y los demás de los personajes secundarios que coadyuvan en desarrollar una teatralización eficiente en base a todo el trama y desarrollo del texto narrativo leído. Con esta actividad se fortaleció la comprensión crítica de textos narrativos. Pero una de las actividades muy esencialmente fue el desarrollo de las lecturas comunitarias en familia, una actividad muy preponderante e impactante donde prácticamente los papás, el papá, la mamá, el hijo mayor, el hermano mayor, los abuelitos, se reunieron en casa para leer un momento distintos textos narrativos y escuchar las experiencias, las orientaciones y recomendaciones de los papás en cuanto al desarrollo de la lectura. Obviamente sus hijos estaban ahí escuchándolos y por ende fue un aspecto muy importante para generar esa conciencia y honestidad en cuanto a la lectura voluntaria de textos narrativos. Las actividades citadas y su concreción prácticamente incidieron de manera positiva en la actitud de los estudiantes con relación a la lectura de textos, ¿no? Por ende su comprensión. Las palabras claves del presente artículo académico es lecturas comunitarias, comprensión de lectura, formación integral, capacidad y análisis crítico. Bueno, en la introducción podemos indicar que lamentablemente la mayoría de los estudiantes hoy en día demuestran ese desinterés en cuanto a la lectura de sus textos, no tienen esa motivación, no demuestran esa motivación y no ponen en práctica la responsabilidad y honestidad y no son voluntariosos, ¿no? Eso es la realidad. ¿Cuáles serán las razones? Por ejemplo, la mala administración de su tiempo, aliado del mal uso de sus teléfonos celulares, la falta de poner en práctica los valores sociocomunitarios, el no obrar con ejemplos en cuanto a la lectura, son algunas de las razones o factores por el cual los estudiantes no recurren a la lectura de textos. Son factores que inciden de manera negativa en los estudiantes. Entonces, viendo esta situación, es menester desarrollar actividades proactivas que contribuyan a cambiar de actitud. En una de las revistas, denominada Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades, corrobora y dice, ¿no?, en los factores personales, los educandos emplean su tiempo en cualquier otro tipo de actividad, menos en leer, ¿no?
están más tiempo navegando en internet, chatear y escuchar música, ver videos, ¿no? Y es verdad, hoy en día muchos de los estudiantes pues están en constante manipulación el mayor tiempo del día de sus teléfonos celulares y dejan a un lado lo que es el leer, y por ende tienen esa deficiencia en cuanto a emitir criterios críticos propositivos en los momentos de socialización y debate en cualquiera de las áreas de saberes y conocimientos, por ejemplo. Otro de los autores indica que la educación es por tanto aquella actividad cultural que se lleva a cabo en un contexto intencionalmente organizado. Así pues, todo proceso educativo está relacionado con la práctica de valores. Es fundamental, ¿no? Y tienes razón, porque toda práctica educativa va relacionado siempre en constante práctica de los valores, ¿no? Pero esencialmente en cuanto a la lectura de sus textos es fortalecer lo que es la honestidad y la responsabilidad. Bueno, los foros de lectura y debate, la teatralización de lo leído, el obrar con ejemplos de familia son actividades muy esenciales para contribuir y transformar esa mente de los estudiantes en cuanto a la lectura de textos de manera voluntaria. La familia, obviamente, es muy fundamental, como corrobora aquí uno de los autores. Dice: la familia es en este sentido, y especialmente en los primeros momentos del aprendizaje lector, quien ejerce una influencia más directa, entre otros aspectos, en la motivación por la lectura, ¿no? Es fundamental entonces partir desde la familia en crear esa conciencia y honestidad por la lectura, y por ende estudiantes se formen integralmente. En ese sentido, todas las actividades ya citadas es fundamental tomar en cuenta durante las prácticas educativas y fundamentalmente para fortalecer la comprensión crítica de textos narrativos. Bueno, en cuanto a la metodología, prácticamente nos basamos en el enfoque sociocrítico basados en la realidad, ya que se desarrolló y se plasmó actividades con la participación activa de toda la comunidad educativa, ¿no? Ya sea un gestor educativo, padres y madres de familia, estudiantes, autoridades del consejo, maestras y maestros. Todos fueron partícipes. Hemos escuchado criterios, sugerencias, experiencias en interacción constante, por ende se dio sentido a este enfoque sociocrítico basados en la realidad. Como decía, esos actos pues englobó prácticamente a todos los actores educativos para la concreción, desarrollo y transformación de la realidad, en cuanto también dando énfasis en la formación integral de las y los estudiantes. También nos basamos en lo comunitario, productivo, integral y holístico, ya que prácticamente todos los integrantes de la comunidad educativa fueron partícipes en la construcción del presente artículo académico. En ese sentido, a través de los cuestionarios, también podemos decir, entrevistas, diarios de campo y las guías de observación, hemos conocido las distintas problemáticas educativas y posteriormente planificar y contrarrestar con actividades proactivas. Las técnicas que se usó es la cualitativa, ya que hemos escuchado los distintos criterios, sugerencias y versiones de los distintos actores educativos. En cuanto a los resultados, obviamente fue muy positivo e impactante. Sí hubo ese cambio de actitud en los estudiantes en cuanto a la lectura de texto narrativos de manera voluntaria. Fueron actividades muy trascendentales que incidieron de manera positiva. Pero también habría que indicar de que había deficiencias y la negatividad de algunos actores, ¿no? Que no estaban de acuerdo con el desarrollo de las actividades proactivas, pero sin embargo con sesiones de reflexión, concienciación, sí se logró transformar y que todos sean partícipes también para generar y contribuir de manera positiva para que los estudiantes puedan tener esa costumbre de leer y por ende su comprensión crítica de textos narrativos. Bueno, en cuanto a la discusión, hay autores que realmente coadyuvan también en este trabajo de investigación. Por ejemplo, hay uno de los autores que dice: la lectura de textos sin duda contribuye a que el estudiante forje su carácter y su forma de pensar. Es evidente, ¿no?, que con la lectura el estudiante tiene un pensamiento más analítico, tiene esa capacidad crítica de contribuir con conocimientos durante el debate y socialización de distintas temáticas en las distintas áreas de saberes y conocimientos. Otro de los autores indica que la educación es, por tanto, aquella actividad cultural que lleva a cabo en un contexto intencionalmente organizado. Así pues, todo proceso educativo está relacionado con la práctica de valores. Siempre las prácticas educativas deben estar desarrolladas en base a la
práctica de los valores sociocomunitarios. También tenemos un criterio de uno de los maestros de la unidad educativa, donde dice: para que un estudiante lea de manera voluntaria es importante partir desde la familia, ¿no? Que se dé ejemplo y que desde la familia se puede incidir de manera positiva y que los estudiantes realmente tengan esa costumbre por la lectura. Bueno, en cuanto a las conclusiones, podemos indicar que el desarrollo de los foros de lectura fue fundamental, donde prácticamente se generó un espacio de reflexión, de análisis, donde los estudiantes participaron con opiniones de manera crítica, construyendo nuevos conocimientos en base al texto narrativo leído. Bueno, la teatralización también fue otra de las actividades que se les recomienda plasmar en otros contextos educativos. Sin lugar a duda, pues ellos con esta actividad, los estudiantes, se fortaleció la comprensión crítica de textos narrativos, porque prácticamente cada uno de ellos cumplieron un papel esencial, por ejemplo, del personaje principal, de los personajes secundarios, y de esa forma se fortaleció la comprensión crítica de textos narrativos. Lo más fundamental es, también podemos recomendar que las lecturas comunitarias desde la familia es una actividad muy trascendental, ¿no? Donde prácticamente genera a que los estudiantes tengan esa conciencia por la lectura, y desde la familia pues se genere esa costumbre de leer los distintos textos de manera voluntaria y honesta prácticamente todos los días. Bueno, ahí vemos y observamos imágenes de donde se interactuó con estudiantes, haciendo conocer mensajes positivos en cuanto a la práctica de lectura, junto ahí al gestor educativo también. Ahí observamos otra de las imágenes donde prácticamente se hace conocer los mensajes positivos, las ventajas positivas que proporciona la lectura, y fue actividades muy trascendental donde los estudiantes sí cambiaron de actitud. Vemos aquí una imagen donde una señorita estudiante está ahí recurriendo a la lectura junto a su mamá, y esto se da sentido a las lecturas comunitarias desde la familia. Son actividades muy importantes donde se puede fortalecer esa comprensión crítica de textos narrativos, y una de las actividades es fundamental, pues partir desde las familias, que el papá, la mamá, el hermano mayor, los hijos sean un medio, un espacio por el cual los estudiantes puedan tener esa costumbre y por ende fortalecer la comprensión crítica de textos narrativos. Bueno, este presente artículo académico sea un aporte, sean actividades proactivas que se pueden tomar en otros contextos educativos, y de esa forma contribuir de manera positiva también en fortalecer la comprensión de crítica de textos narrativos en los estudiantes de nivel secundario, que hoy en día se ve esa deficiencia, ¿no? Pero con estas actividades ya citadas y mencionadas sí se puede lograr y transformar la realidad. Gracias.